En este video continuamos con el capítulo 8 de mi curso TOP Aprendamos Electrónica Juntos, en donde aprenderemos de manera muy técnica lo que nunca te enseñaron acerca de los fotodiodos. En la teoría conocerás todos los detalles técnicos, desde su definición, su símbolo, su estructura interna a nivel de las obleas semiconductoras y lo más importante, aprenderás a polarizarlos y el por qué se les polariza de manera inversa. En la práctica veremos las mejores implementaciones que he realizado en mi canal con los proyectos más vistos. Pongo mi mano. Este es otro de mis videos altamente técnicos y sin límite de tiempo. Así que si deseas aprender la electrónica a otro nivel, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, empecemos. Pues bien, vamos a empezar este interesante video continuando con el curso Aprendamos Electrónica Juntos, un curso netamente detallado y dedicado a los amantes de la electrónica, un curso de mi propiedad que ya lo vengo haciendo hace mucho tiempo atrás y el día de hoy vamos a retomar este curso con nuestra estrella, un dispositivo altamente usado en la electrónica básica, en la electrónica industrial, en la electrónica dedicada también a la ciencia y a la tecnología. Me refiero a los fotodiodos. Acá podemos ver un fotodiodo, aquel dispositivo capaz de poder conducir una corriente cuando se le polariza de manera inversa y cuando se hace incidir una luz ambiental o una luz infrarroja e incluso rayos X. Acá podemos ver la estrella de este video, el fotodiodo. Existen, a decir verdad, varios tipos de fotodiodos. Este es uno de ellos. Acá a la izquierda les estoy mostrando una pequeña ventana con los diversos tipos de fotodiodos o fotodiode, como se le suele conocer en el argot del inglés. Y este dispositivo es un dispositivo muy interesante porque nos va a poder permitir realizar una infinidad de proyectos, y es más, hemos realizado aquí en este canal varios proyectos, uno de los cuales lo vamos a implementar al final de este video en la parte práctica. Acá podemos ver el fotodiodo en un encapsulado de 5 milímetros. Logran ver que está oscuro, es un material oscuro. Vamos a ver luego los materiales que se suelen usar. Y hay otro tipo de fotodiodo. Este de acá, por ejemplo, es un fotodiodo, este de 5 milímetros, el más grande, si se fijan, y este de 3 milímetros, para aplicaciones prácticas y pequeñas, ¿no? De repente para los seguidores de línea, de la robótica, en fin, ya vamos a hablar de ello después. Tenemos acá las dos modalidades de 5 milímetros y de 3 milímetros, y hay otro tipo de fotodiodo, que también le he mostrado en la imagen, como este, que tiene una cubierta transparente, que a decir verdad es un material refractario, o incluso unos utilizan unas pequeñas lupas, ahí logran ver un material refractario, que hace que la luz externa incida sobre esa parte, sobre el material tipo P, que es lo que vamos a ver luego aquí en el desarrollo de este video. Ahí podemos ver un material refractario transparente que constituye una lupa. Este es un fototransistor, no es un fotodiodo, pero tiene 3 pines. El ahí les estoy mostrando, eso es un fototransistor, pero existen la versión de fotodiodos aquí como fotodiodos con un material refractario como se les he mostrado. También existen fotodiodos como este, que este de aquí, a decir verdad, es un fototransistor, pero igual vale para la explicación. Y ahora sí vamos a empezar la definición como punto número 1. ¿Qué es un fotodiodo? Un fotodiodo es un semiconductor construido sobre una unión PN, incluso existen uniones PIN, que son altamente sensibles a la incidencia de la luz visible y a la luz infrarroja. Aquí llamamos como luz visible. La luz visible es aquella luz del sol, prácticamente, ¿no? La luz del sol puede ser emitida en diferentes rangos del espectro radiomagnético, y uno de ellos es la luz ultravioleta. Hay que cuidar mucho el tema de estos dispositivos de la luz ultravioleta, de la luz externa del sol, porque incluso podrían dispararse sin motivo aparente. Entonces, existen diversas formas de disparar un fotodiodo, como este de acá, cuando incide una luz sobre ella. Una de ellas es la luz visible, que le estoy mostrando, la luz del sol. Incluso los rayos X podrían disparar si incide la luz de rayo X o de la luz ultravioleta incide sobre la superficie, sobre el material P, que vamos a hablar luego de este dispositivo, va a hacer que él conduzca cuando se le polariza de manera inversa. Ojo con el detalle, cuando se le polariza de manera inversa. Y también puede dispararse o puede también ser sensible a la luz infrarroja. ¿Qué es la luz infrarroja? Aquella luz del espectro radiomagnético que está por debajo del rojo. La luz infrarroja, como la luz ultravioleta, son luces
más que todo la luz infrarroja es invisible al ojo humano. Y esto depende mucho de la longitud de onda de esta señal infrarroja. La luz infrarroja está por debajo del rojo, es invisible al ojo humano y lo podemos ver en los controles remotos como este. Por ejemplo, este es un diodo IR o infrarrojo. Te voy a mostrar este de mi cámara. Como estoy grabando no quiero parar el video. Acá podemos ver también, acá internamente tiene un diodo infrarrojo. Aquí ven, está por debajo del rojo y si yo presiono una tecla, solamente la cámara va a poder detectar la presencia o la incidencia de que estoy presionando este botón y hago que se ilumine el diodo infrarrojo. Y esta señal infrarroja es la que se necesita también para poder activar a un fotodiodo. Acá podemos ver un diodo IR, un diodo infrarrojo, que vamos a ver después otro video al respecto, un diodo infrarrojo que emite señal infrarroja por debajo del rojo, y esta señal infrarroja podemos hacer incluso detectores de obstáculos. Cuando la luz infrarroja llega a la mano, rebota y luego puede ser recibido por el fotodiodo para luego ser procesada, amplificada y controlada a través de un microcontrolador o con cualquier dispositivo que ustedes deseen de la electrónica básica. ¿Ok? Entonces, ya saben, todo fotodiodo como este puede ser susceptible a ser disparado a través de la luz visible, como la luz ultravioleta del sol, los rayos X e incluso la luz infrarroja de un diodo IR o infrarrojo. Podemos ver acá a la derecha, en el punto 2, el símbolo de un fotodiodo. El símbolo es igual al de un diodo convencional, un diodo, por ejemplo, rectificador, en donde tenemos un ánodo, un cátodo y unas flechas que inciden. También podemos ver acá el símbolo del fotodiodo, unas flechas que inciden representando la luz visible o la luz infrarroja o los rayos X para poder disparar o hacer de que este diodo susceptible a la luz denominado infrarrojo pueda conducir de cátodo a ánodo. Recuerden que cuando hablamos del diseño estamos hablando del flujo normal de los electrones y por lo tanto si yo hago incidir una luz vamos a hacer que fluyan los electrones del cátodo al ánodo. Hemos dicho como por definición que es un semiconductor y por lo tanto este señor, el fotodiodo, está formado por dos obleas de silicio, una oblea de silicio tipo P y una oblea de silicio tipo N. Incluso, como les decía, existen fotodiodos que tienen la modalidad PIN, que no vamos a hablar en este video. Vayamos, después de haber visto el símbolo, podemos ver los materiales de fabricación. ¿De qué están hechos estos dispositivos? Los fotodiodos, ¿no? Un dispositivo como este, podemos ver que estamos hablando de semiconductores propiamente dichos y por lo tanto tenemos el material elemental y básico por el cual ellos trabajan es el silicio, cuya longitud de onda va a estar determinada para trabajar para el silicio desde 190 nanómetros hasta 1100 nanómetros. ¿Y qué es la longitud de onda? Ya lo hemos visto un tiempo atrás, pero igual se lo voy a explicar aquí rápidamente. Una longitud de onda de una señal es aquella que mide el pulso positivo y el pulso negativo, o el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Acá tenemos el semiciclo positivo, como le quieran llamar, más y menos, pero la longitud de onda está determinada desde el inicio de la onda hasta el final de la onda. Este es lambda, ¿no? Se llama como lambda, es la longitud de onda. Entonces, mientras mayor sea la longitud de onda, la onda va a ser más grande. A menor longitud de onda, el tamaño, la distancia entre el semiciclo positivo y negativo va a ser más pequeño. Entonces, si estamos hablando de un material de silicio, la longitud de onda va a estar entre 190 y 1100 nanómetros. Si hablamos de un material de germanio, la longitud de onda está entre 800 y 1900 nanómetros. Si se dan cuenta, va subiendo el tamaño de la onda del semiciclo positivo al semiciclo negativo. También puede estar formado por indio, galio, arsénico, que son materiales semiconductores, que también hemos visto en el curso aquí, cuando hablamos de los semiconductores, y la longitud de onda está entre 800 y 2600 nanómetros. Y finalmente, otro material usado en la fabricación de los fotodiodos es el sulfuro de plomo, cuya longitud de onda está menor a los 1000 nanómetros hasta 3900 nanómetros. ¿Okay? Y esto es ¿por qué hablo de los materiales? Porque dependiendo del material y dependiendo de su longitud de onda, el dispositivo va a trabajar y va a ser susceptible a cierta
tipo de luz externa que incide sobre ella, es decir, de fotones. Es decir, como por ejemplo, si hablamos del silicio, por ejemplo, no le estoy dando un ejemplo, este dispositivo está fabricado de silicio, entonces su longitud de onda está entre 1190 y 1100 y va a ser susceptible a la luz visible, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos un indilio de galio arsénico, por ejemplo, como este, es un ejemplo, va a ser susceptible a la luz visible y a la luz infrarroja. A eso hace referencia. Entonces, depende mucho de la incidencia de la longitud de onda para determinar no solamente el material, sino a qué es susceptible de poderse disparar o de poder conducir en un sentido cuando se le polariza de manera inversa. Ojo con el detalle, hay que hacer incidencia con la polarización inversa. Y es justamente cuando vamos a hablar en el punto 4 de la estructura intrínseca, ¿no? Acá podemos ver una representación de un diodo. Para que tengan un elemento de causa, vamos a explicarle cómo funciona rápidamente. Esto lo hemos visto también en el curso cuando hablamos de los diodos en general. Vamos a explicarle cómo circula una corriente y cómo trabaja el tema de los semiconductores cuando se le aplica una polarización directa e inversa, hablando de un diodo como tal. Vamos a suponer que tenemos este diodo. Vamos a poner como ejemplo este diodo convencional. Es un diodo rectificador, un 1N4001, 4004, 4007, que están viendo. A la derecha la franja indica el cátodo y a la izquierda el ánodo, es decir, el terminal positivo. Este es un dispositivo de silicio, por ejemplo, y está formado su estructura. Tenemos el ánodo a la izquierda, el cátodo a la derecha, y en su estructura interna podemos ver que tiene un material tipo N. Vamos a hacerlo aquí, tipo N. En este caso un material, perdón, tipo P, y acá un material tipo N, ¿no? Semiconductor tipo P y tipo N. Cuando hablamos de materiales semiconductores tipo P y tipo N, estamos hablando que el material tipo P se le llama tipo P porque ha sido dopado de fábrica. El silicio se le ha dopado, se le ha drogado para que exista una mayor cantidad de portadores positivos mayoritarios. Ojo con el detalle, así se le denomina, portadores positivos mayoritarios, es decir, huecos. Cuando hablamos de un material tipo N, en un semiconductor, estamos hablando de que al silicio se le ha dopado de manera tal que se le ha drogado para que tenga una cierta cantidad mayoritaria de portadores negativos, en este caso electrones. Mientras acá el positivo vendrían a ser los huecos, los electrones vendrían a ser los negativos, ¿no? Este video es patrocinado por UTSource. Como sabrán, UTSource es la empresa líder en la venta de dispositivos y componentes electrónicos en todo el mundo. Todos los componentes electrónicos que suelo usar en mis proyectos aquí en mi canal de YouTube los adquiero aquí en UTSource. Pueden ingresar a su página web utsource.net y desde aquí crear su propio usuario para realizar sus pedidos. Por ejemplo, podemos buscar componentes electrónicos que solemos usar en nuestros proyectos, por ejemplo el transistor BC547, y le hacemos una búsqueda. Podemos encontrar la mayor cantidad de componentes y dispositivos electrónicos que queramos comprar y no solamente ello, ver las características más importantes en formato PDF. Date el gusto de comprar tus mejores productos y dispositivos electrónicos usados en tus proyectos aquí en UTSource. Entonces, esto es lo básico de la electrónica convencional, de la electrónica moderna, cuando hablamos de semiconductores, ¿no? Si no conocemos los semiconductores, estamos fritos, ojo con el detalle. Eso también lo he visto y les he explicado, les he enseñado en un curso de los semiconductores, en un video en un tiempo atrás, que igual les voy a dejar la lista para que lo puedan ver y se pongan al día con todos los videos de este curso extraordinario que vengo haciendo para ustedes y que el día de hoy lo estamos renovando. Aprendamos electrónica juntos. ¿Por qué juntos? Porque aprenden ustedes y yo renuevo mis conocimientos en electrónica al hacer cada uno de estos videos. Por eso ambos, tanto la audiencia como este servidor, continúa aprendiendo y creciendo juntos. ¿Ok? Entonces, en un diodo convencional existen dos doblegas de silicio, una doblea tipo P, una doblea tipo N. A la doblea tipo P se le denomina el terminal al cual se le ha puesto es el ánodo, que ya les he explicado acá a la izquierda, el ánodo, y a la doblea tipo N es el terminal, es el cátodo, ¿no? La línea ploma es el cátodo. Cuando yo polarizo este diodo convencional con un positivo acá y un negativo acá, lo que estoy haciendo es polarizando al sustrato tipo P con un nivel positivo y al sustrato tipo N con un nivel negativo, y estoy haciendo que le estoy polarizando de manera directa, es decir, el más con el más, el menos con el menos. A eso se le conoce como polarización directa. ¿Y qué estoy logrando con esto? Estoy logrando
que esta polarización negativa, estoy aplicando un nivel de voltaje negativo y aquí un nivel de voltaje positivo, esto hace que los electrones de acá venzan esta barrera, porque internamente existe una barrera denominada zona de deflexión o zona de agotamiento aquí, en el medio, que cuando esta zona de deflexión hace de que los electrones no salten hacia los huecos y se produzca la corriente. Pero cuando yo aplico un voltaje positivo al ánodo y un negativo al cátodo, en un diodo convencional lo que estoy haciendo, el negativo, cargas idénticas se repelen y va a hacer que el hueco salte por acá, al igual que acá el positivo hace que los huecos salten hacia acá y el electrón internamente ocupe la zona del hueco y este electrón que saltó deje un hueco acá, ¿no? En la medida que yo siga aplicando el voltaje de manera directa, los electrones van saltando la zona de deflexión y se juntan, es decir, la zona de deflexión se reduce y no solamente ello, se realiza la recombinación entre huecos y electrones. El electrón, que es la carga negativa, cuando salta deja un espacio denominado hueco y ese es con carga positiva y así, ¿no? Entonces cuando hablamos del flujo convencional de la corriente estamos diciendo que es el flujo de los huecos, del positivo, ¿no? Del positivo al negativo. Este es el flujo convencional de los huecos. Pero cuando hablamos del flujo de la corriente real, la corriente eléctrica, es el flujo de los electrones, es decir, de negativo al positivo. Eso también ya lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube, o en detalle, estos los cimientos, los básicos cimientos de la electrónica. ¿Ok? Entonces, cuando yo polarizo un diodo normal, circula en ese sentido. ¿Y qué sucede si ahora el diodo, vamos a borrar al diodo, lo polarizo en sentido inverso? Es decir, ya no le pongo el positivo al ánodo, vamos a borrar, y lo que voy a hacer es, le pongo el positivo al cátodo. ¿Qué sucede en un diodo convencional cuando, como este, cuando yo aplico acá el más y acá el menos? ¿Qué sucede? Esta es carga negativa, esta es carga positiva, lo atrae y los electrones van a irse hacia el polo positivo, hacia acá. Al igual que acá, esta es carga positiva, esta es carga negativa, los electrones se van a ir para acá y la zona de deflexión o de agotamiento se ancha. Y por lo tanto, no va a haber una circulación de corriente del negativo al positivo porque se están separando las zonas, ¿no? Entonces esto hace de que en polarización inversa este diodo rectificador convencional no exista conducción y no conduzca. Puede haber una pequeña corriente de fuga que es intrínseco, natural de todo semiconductor, pero es ínfima, que no se tiene en cuenta, ¿no? Puede haber una corriente inversa de fuga, pero para este caso no nos interesa porque no sirve para nada, es del orden de los microamperios o incluso por debajo de los microamperios, ¿no? A decir verdad, una corriente que no se considera. Entonces, en polarización directa conduce y en polarización inversa no conduce. Ahora veamos qué sucede. Retiramos el diodo y ponemos a nuestra estrella al fotodiodo. ¿Qué sucede cuando polarizamos al fotodiodo con polarización directa, ¿no? Vamos a hacer los dos para que aquí estamos hablando ya de cosas mayores, porque se tiene que entender el concepto para que puedan aplicar los conocimientos, ¿no? ¿Qué sucede si yo aplico la polarización directa acá, más y aquí menos? Y acá hay algo importante a tener en cuenta. Como hemos dicho, este fotodiodo tiene internamente aquí, vamos a hacerlo así, el material sobre el cual la luz va a incidir. Y de fábrica lo que se hace es, la luz incide no sobre el material tipo N, sino sobre el material tipo P. Por eso le estoy poniendo acá material tipo P, ¿no? Como les hablaba acá, ¿no? Suponiendo que ese es un fotodiodo, aquí la zona donde se encuentra el material refractario es la zona que contiene el material tipo P y es la que va a excitar al semiconductor en la parte interna para que se produzca la recombinación entre huecos y electrones cuando incide un flujo de fotones o de luz, ya sea ambiental o luz infrarroja. ¿Ok? Entonces, sobre el material tipo P existe la ventana sobre la cual va a incidir la luz. Entonces, ¿qué sucede si yo a este fotodiodo
lo polarizo de manera directa, como estamos viendo acá. Acá hay un más y acá hay un menos, le polarizo de manera directa. Le aplique o no le aplique, este dispositivo se va a convertir o se va a comportar como cualquier diodo convencional, como este otro diodo convencional. Va a tener un voltaje directo, va a tener una pequeña corriente. Cuando yo lo polarizo de esta manera, voy a tener una pequeña corriente que va a circular en este sentido por la recombinación de los electrones y una pequeña cantidad de huecos se recombinan con polarización directa, pero esta corriente directa por la cual circula por este fotodiodo es muy pequeña, incluso mucho más pequeña que la corriente convencional que circula por un diodo rectificador, por ejemplo, ¿no? En otras palabras, si yo a este fotodiodo lo polarizo de manera directa, va a conducir, se va a comportar como un diodo convencional, pero la corriente es directa, ¿no? Existe un VF, un voltaje directo, forward, existe una corriente directa, es muy pero muy pequeña, que la verdad que tampoco se tiene en cuenta. Entonces no vamos a hacer un proyecto y le vamos a poner un fotodiodo polarizando de manera directa porque no nos va a servir, porque la corriente es muy pequeña. Ojo con el detalle. ¿Ok? Ahora, aplique o no aplique la luz sobre la incidencia de material tipo P, la corriente sigue siendo pequeña. Es decir, si yo le aplico la luz o no le aplico la luz, esta corriente ID va a ser pequeña y no tiene incidencia alguna en el trabajo. Solamente la aplicación de los fotones externos, de la luz ya sea ambiental o de los rayos X o los diodos o de una señal infrarroja, va a hacer que funcione cuando se polarice de manera inversa, que es lo que vamos a ver en este momento. ¿Ok? Entonces ya sabe, un fotodiodo de nada te sirve que lo polarices de manera directa porque no te va a funcionar para lo que tú desees. Y es más, si tú haces una mala conexión polarizando de manera directa y lo trabajas con luz, simplemente no te va a funcionar, ¿no? Tu proyecto va a fracasar. Ahora veamos la incidencia de cómo funciona en esta estructura interna el fotodiodo cuando se le polariza de manera inversa. A este fotodiodo, ¿qué sucede si yo le aplico un menos acá y un más acá, ¿no? Y le aplico un voltaje de polarización inversa? El más al negativo y el menos al positivo. Polarización inversa. En la polarización inversa, si yo no aplico una luz, ojo, si yo no aplico una luz externa, internamente va a circular una pequeña corriente, muy pero muy pequeña, corriente a la cual se le conoce como corriente de fuga inversa. Acá la tenemos abajo, corriente de fuga inversa. Es decir, por acá va a circular una corriente inversa desde el negativo hasta el positivo, en este sentido, así, ¿no? Corriente de fuga inversa. Pero esta corriente de fuga inversa es muy pequeña y despreciable. Cuando esta corriente de fuga inversa, sin aplicar la luz, también se le conoce como corriente de fuga en oscuridad. Ojo con el detalle. Es decir, cuando yo no le aplico la luz al fotodiodo y lo polarizo de manera inversa, existe una pequeña corriente de fuga inversa, también conocida como corriente de fuga en oscuridad. Es decir, tengo el fotodiodo y no le he aplicado ninguna luz externa, por lo tanto, él va a conducir una pequeña corriente de fuga, también conocida como, es decir, yo tapo aquí el fotodiodo, circula una pequeña corriente inversa de fuga, también conocida como corriente de fuga en oscuridad. ¿Por qué? Porque no existe luz en oscuridad. O en el detalle, corriente de fuga en oscuridad. Ahora bien, vayamos qué sucede si yo lo polarizo de manera inversa y le aplico luz en una intensidad de fotones denominados lumens, una cantidad apreciable de lumen que vamos a ver luego en la curva característica. ¿Qué va a suceder? Cuando yo aplico esto, si vayamos al tema de la nomenclatura interna de un semiconductor, de las capas, existe la banda de conducción y la banda de valencia, ¿no? que es la que está más alejada, ¿no? La capa o la banda de conducción y la banda de valencia. En la banda de conducción se están recombinando los electrones. Cuando al electrón se le aplica una gran cantidad de energía,
vamos a poder hacer de que el electrón salte, ¿no? Este es el átomo, la capa de conducción en la que contiene los electrones que están dando vueltas, y cuando se le aplica una gran cantidad de energía, en este caso luminosa externa, puedo hacer de que el electrón salte de la zona de conducción a la zona de valencia. Es decir, la zona de valencia es la zona externa ya hacia afuera, ¿no? Entonces, si yo aquí aplico una luz a través de fotones, puedo hacer de que el electrón que se encuentra en la banda de conducción aquí salte a la zona de valencia, es decir, a la banda o zona de valencia, permitiendo ya su liberación. Y es lo que sucede acá. El electrón va a saltar, cuando yo lo polarizo de manera inversa, lo que va a hacer es salta en la zona de flexión aquí. De igual manera el hueco salta a esta otra zona y ambos se recombinan. Y no solamente ello, este electrón que ha saltado dejó también un hueco, ¿no? El electrón, cuando salta de la zona de conducción a la zona de valencia, deja un hueco con una carga positiva, ¿no? Al saltar deja un hueco y así se produce la recombinación. Ahora, el tema interesante aquí es que si yo aplico una mayor cantidad de luz, voy a hacer de que los electrones salten y dejen más huecos y se comienza a producir una mayor liberación de electrones, produciéndose una mayor cantidad de corriente, y el flujo de corriente va a ser del negativo al positivo. Recuerden, estamos hablando ya de análisis de una implementación de diseño. Recuerden, ya lo hemos visto cuando diseñamos, cuando hablamos de semiconductores, estamos hablando del flujo de electrones, más no del flujo convencional de la corriente eléctrica. Entonces estoy haciendo que la corriente circule del negativo al positivo. Y esto hace de que esta corriente de fuga ya no sea una corriente de fuga en oscuridad, sino simplemente sea una corriente de conducción, ¿no? Una corriente de conducción inversa. La anterior era de fuga porque estaba polarizada de manera inversa, ¿no? Estaba de manera inversa, pero no había una aplicación de la luz. Cuando ya existe luz y se recombinan los electrones con los huecos, produciéndose un flujo de corriente, esta corriente se le conoce como corriente de conducción inversa, que es la que necesitamos. Ahora bien, esta corriente está en proporción a la cantidad de luz que incide sobre el material tipo P. A mayor cantidad de luz externa, mayor cantidad de conducción inversa. El tema aquí es que esta corriente es muy pequeña, igual, que es lo que vamos a ver después. ¿Ok? Hemos visto el punto 4, ahora vayamos al punto 5, que es prácticamente lo mismo que les he explicado. Para poder polarizar un fotodiodo necesitamos una alimentación, una resistencia limitadora de corriente y polarizar el diodo de manera inversa, ¿no? Y acá tengo un más, y acá tengo, acá es más menos, ¿no? En serie, aquí es más menos, y luego viene acá, ¿no? Si yo polarizo este diodo, este fotodiodo de manera inversa, voy a hacer que circule una corriente inversa, analizando el flujo convencional de la corriente de positivo hacia negativo, porque este fotodiodo lo estoy polarizando de manera inversa. ¿Okay? Mucho cuidado con la polarización, por eso me he demorado más aquí en el tema de cómo funciona la estructura intrínseca del fotodiodo, para que lo puedan entender. Si ustedes al fotodiodo lo polarizan de manera directa, se comporta como un diodo con una pequeña cantidad de corriente que la verdad que no sirve para nada. Entonces el fotodiodo, recuerden, siempre se tiene que polarizar de manera inversa, ¿ok? Y la luz que incide sobre el material tipo P a través de su ventana refractaria va a ser vital, porque va a hacer de que la corriente de conducción inversa dependa de esa luz. A mayor cantidad de luz de fotones externos, mayor cantidad de la corriente de conducción inversa. Estamos en el punto 5, vayamos al punto 6, que es la curva característica. Acá podemos ver la curva característica, que es una curva muy simple. Acá a la izquierda le estoy dejando la curva característica, donde vamos a ver en el cuadrante de conducción directa y en el cuadrante de conducción inversa, podemos ver que cuando se le polariza de manera directa al diodo, existe en manera directa, en la polarización directa, se comporta como la curva de un diodo normal, y sabemos que la cantidad de corriente es muy pequeña, ¿no? Aquí podemos ver voltios,
positivos, voltios negativos, en polaridad directa, voltios positivos, polaridad directa. Y acá está la corriente ID, que esta corriente es una corriente muy pequeña que luego les voy a explicar luego acá por acá. Sin embargo, cuando polarizamos el diodo en polarización inversa, como lo hemos explicado, podemos ver que la curva característica es esta y existe una conducción en avalancha cuando se supera el umbral del voltaje de conducción. Toda esta información, la información del voltaje directo que soporta el fotodiodo y el voltaje a partir del cual el fotodiodo en inversa conduce en avalancha, cuando se polariza de manera inversa conduce en avalancha, está en la hoja de datos del fabricante, ojo con el detalle. Entonces hay un voltaje a partir del cual aquí el fotodiodo comienza a conducir en avalancha, ¿no? Y ahora, lo importante de esta curva, podemos ver que tiene relación con lo que les he dicho, ¿no? Mientras más luz incide sobre la superficie del fotodiodo, existirá una mayor corriente inversa. Acá podemos ver que a 0 lumens, la corriente es 0, esta es la corriente en 0. Si aumentamos la cantidad de luz externa a 0.03 lumens, vemos que la corriente es mayor, porque estamos, ¿no? Esta es la corriente inversa. A 0.05 es mayor, a 0.09 es mayor y a 0.012 es mucho mayor. Entonces, tiene que haber mucho la cantidad de luz que incida sobre la superficie del material para tener una mayor corriente inversa. Ahora, algo importante tener en cuenta aquí es la corriente de fuga inversa. Va a depender también del material, ¿no? Si es silicio, si yo tengo una corriente inversa en oscuridad y mantengo un material de silicio, es decir, yo lo polarizo de manera inversa y no le aplico una luz externa en oscuridad, la corriente de fuga inversa es 1 microamperio. Para el caso del germanio, la corriente en oscuridad es de 10 microamperios. En el germanio es mucho más, miren. Y sin embargo, cuando yo polarizo de manera inversa y aplico una cierta cantidad de luz a través de fotones y medidos en lumens, como estamos viendo acá, con exposición de luz, esta corriente de 1 o 10 microamperios que era en oscuridad puede subir hasta 300 microamperios. Es decir, depende mucho la cantidad de luz que incida. Si está en oscuridad puede estar entre 1 y 10 microamperios, y si ya incide luz sobre el material tipo P y entra en conducción inversa, con exposición de luz, la corriente de fuga inversa puede llegar a hasta 300 microamperios. Igual, 300 microamperios es una cantidad muy baja. Ya vamos a hablar después qué vamos a hacer para poder extender o amplificar esta corriente y poder utilizarlo en los circuitos electrónicos para nuestros proyectos. ¿Ok? Muy importante la curva característica porque nos demuestra que va a haber una mayor cantidad de corriente de fuga inversa cuando suba o aumente la cantidad de luz en fotones que inciden sobre la superficie de este fotodiodo. Hemos visto el punto 4, hemos visto el 5, el 6 y ahora vayamos al punto 7, que es el último punto. Vamos a continuar luego en la siguiente hoja. En este último punto podemos ver los usos característicos de los fotodiodos. Muchas veces se utilizan en los instrumentos científicos e industriales para medir la luz. Si yo tengo un dispositivo que depende de una luz externa y que va a generar una corriente de fuga inversa, yo puedo medir la luz que incide aplicando una fórmula interna del fabricante para poder saber, en función a la corriente de fuga inversa, puedo conocer la cantidad de luz que incide sobre el dispositivo. También es usado ampliamente en los dispositivos receptores de datos codificados, como por ejemplo los mandos a distancia. Ya les he explicado, este mando a distancia tiene aquí un infrarrojo. Este es el transmisor y el receptor vendría a ser el televisor, un equipo de sonido, en donde en el receptor existen estos fotodiodos ampliamente usados para poder, para este caso, recibir la información codificada de los mandos a distancia. También utilizado ampliamente en los detectores de fuego. He hecho ya un tiempo atrás un detector de fuego, pueden verlo aquí en mi canal de YouTube, haciendo uso de un fotodiodo y con electrónica básica, de manera tal que cuando existe fuego, la luz ultravioleta que genera el fuego hace de que se dispare y active la electrónica. También lo hemos visto en mi canal de YouTube un tiempo atrás.
En el detector de presencia de obstáculos, que es lo que vamos a ver luego aquí, en la siguiente parte, en la parte del circuito propuesto, podemos detectar detectar obstáculos a una cierta distancia cuando se hace uso de dos dispositivos. Por ejemplo, si yo utilizo un diodo IR, como les decía, y un fotodiodo, yo puedo hacer de que aplique una cierta corriente al diodo IR, emite una señal infrarroja al aire, y poniendo mi mano puedo hacer que la luz infrarroja rebote sobre mi mano y regrese, en este caso, al fotodiodo. Luego él puede disparar ya la electrónica a través de un microcontrolador con el móvil. Es lo que vamos a ver luego, después aquí en mi canal de YouTube, en la siguiente parte del video. Y también utilizado en los octoacopladores u octoaisladores. También lo hemos visto en mi canal de YouTube. Son dispositivos que permiten un aislamiento galvánico entre la entrada y la salida. La entrada puede ser voltajes pequeños y la salida pueden ser voltajes mucho más grandes, de manera tal de que si se destruye la salida o hay un cortocircuito, no incide sobre la electrónica de control. Se suelen usar fotodiodos, fototransistores, fototriac, infinidad de dispositivos. Los fotodiodos también se suelen usar en los octoacopladores u octoaisladores. Algo importante antes de terminar esta parte que quería mostrarles: también se pueden utilizar en este tipo de dispositivos. Este es un sensor que permite detectar la presencia, utilizado ampliamente en los cursos de robótica, en los carros seguidores de línea, por ejemplo, que incluso hemos visto aquí en mi canal de YouTube. Tenemos un dispositivo que emite una señal y sobre una línea negra, se pone en la parte de así, en la parte inferior, sobre una línea negra, él puede detectar la presencia de la línea negra, rebota la señal sobre la línea negra y llega al el azul, emite una señal, y el negro es el fotodiodo que recibe la señal como receptor. Una vez que la recibe, va a saber si está dentro de la línea. Si se sale, está rebotando la señal y él envía una señal al microcontrolador para que el carro robot regrese a la línea y continúe su trayecto a través de la línea. Esto lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube, es otra de las aplicaciones. Pero antes de ello, antes de terminar esta parte, quería ver algo importante que quería mostrarles, que es los tiempos de respuesta, ¿no? Podemos utilizar proyectos en electrónica haciendo uso de LDRs o resistencias dependiendo de la luz, o de fotodiodos. Las resistencias que dependen de la luz varían su resistencia en función a la cantidad de luz, pero su comportamiento en tiempo de respuesta es mucho más grande con respecto a un fotodiodo. Si vamos a utilizar un dispositivo, una fotoresistencia o un fotodiodo, es mejor utilizar un fotodiodo porque el tiempo de respuesta del fotodiodo es mucho mayor con respecto a una resistencia dependiendo de la luz. Ojo con el detalle. Y aquí también faltó otro tema importante en esta hoja que ya me faltó, que me faltó espacio en la hoja. Me refiero a las desventajas. Estos son los usos prácticos. Existen dos desventajas clásicas de estos dispositivos, los fotodiodos. Una de ellas depende mucho de la cantidad de corriente. Aquí hemos hablado de que cuando la corriente de fuga inversa en oscuridad es de 1 microamperio hasta 10 microamperios, pero cuando ya hay exposición de luz puede llegar a 300 microamperios. 300 microamperios es del orden de la millonésima parte de un amperio, es decir, estamos hablando de una corriente muy pequeña, y esta es una dificultad, obviamente, ¿no? Entonces, para poder utilizar este tipo de dispositivos, los fotodiodos, necesitamos amplificar la corriente que él genera, porque él va a generar una corriente muy pequeña del orden de hasta 300 o incluso 400 microamperios. Entonces es muy pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Esa es la desventaja. Pero ¿cómo lo solucionamos? A través de amplificadores operacionales. Podemos utilizar un amplificador operacional para aumentar la cantidad de corriente, estos 300 microamperios, a un valor superior, y luego ya hacerlo trabajar con el microcontrolador o con lo que ustedes deseen, que es lo que vamos a ver en la siguiente parte del video. Esa es la primera desventaja. Y la segunda gran desventaja es que este tipo de dispositivos son susceptibles a la luz externa del medio ambiente, ¿no? Entonces, si yo utilizo este dispositivo y lo tengo en la luz del sol, por ejemplo, la luz ultravioleta va a incidir sobre él y va a haber falsos positivos, va a disparar el dispositivo, y esto puede traer problemas con la electrónica y hacer de que mal funcione debido a los falsos negativos o falsos positivos que se puedan dar cuando incide una luz externa. ¿Cómo lo solucionamos? Le aplicamos una funda negra de preferencia alrededor y solamente dejamos expuesto la parte frontal, ¿no? De esta manera, como vamos a ver luego,
la luz externa no le va a afectar por los costados, sino solamente cuando la luz incida directamente sobre él. Okay, esas son las dos grandes desventajas que tiene este dispositivo. Y bueno, hasta que esa parte, ahora sí vayamos a la siguiente sección en donde les voy a explicar cómo medir este dispositivo con un multímetro digital y también con la herramienta que construimos la semana pasada, aquella herramienta indispensable que no debe faltar en tu taller y que mide todo tipo de componentes. Y es más, vamos a demostrar que con esa herramienta lo vamos a medir mejor que con un multímetro. Vayamos a esa parte entonces. Bien, ahora sí estamos con la parte interesante porque vamos a explicar cómo medir este tipo de dispositivos, los fotodiodos con un multímetro. Vamos a nuestra multímetro de estrella, este GBDA GD128, uno de los mejores multímetros que tengo en mis proyectos. Si desean ver más acerca de él y de otro multímetro, su hermano mayor, pueden revisar mi canal. He hecho 2 o 3 revisiones de estos productos, la verdad que es impresionante. Vamos primero en la modalidad de diodos, vamos acá, modalidad de diodos, ahí, y vamos a ver si puede medir este multímetro, a pesar de que es uno de los mejores que tengo. Vamos a ver si lo mide. Miren el detalle. Recuerden, vamos a identificar los pines. Tú te das cuenta que un fotodiodo se identifican los pines al igual que un diodo convencional. Una forma de saber cuál es el ánodo y cuál es el cátodo tiene una parte achatada acá, ¿se dan cuenta? Acá hay una parte chata y acá es redondo, ¿no? Por la forma del diodo. La parte chata, la parte de acá, es el cátodo. La parte ovalada es el ánodo. Y no solamente ello, la forma de identificar también los pines, el pin más largo, en este caso, el de la izquierda es el ánodo, que es la ovalada, y el pin más pequeño, más corto es el cátodo. Acá se dan cuenta que incluso está así el pin es más largo, el ánodo, y el cátodo es más pequeño. ¿Ok? En la modalidad de diodos vamos a medir primero si debe conducir en directa. Vamos a ver, ahí en directa. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Ahí están viendo, no pasa nada. Y ustedes se preguntarán por qué no mide en directa si hemos dicho que funciona en directa. Ya lo vamos a explicar. Y en inversa, poniendo el negativo en el ánodo y el positivo en el cátodo, tampoco no pasa nada. Es decir, te puede dar la indicación de que el fotodiodo está dañado, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Porque los voltajes de umbrales de este diodo son más altos que lo que entrega este multímetro, que entrega 3 voltios más o menos. Este tiene voltajes de umbrales superiores a eso, por eso que no te lo mide. Pero ¿qué sucede con la herramienta? Vamos a poner eso por acá. Apagamos el multímetro. Vamos a ponerlo acá. Sí, ahí. ¿Y qué sucede con esta herramienta que la construimos la semana pasada, que es una de las mejores herramientas que tengo? ¿Qué sucede con esta herramienta? Vamos a ver si lo mide. En directa, esta herramienta tiene 3.9 voltios, 3.8 voltios de voltaje. Incluso puede trabajar con 5 voltios. En directa, ¿ven? En negativo y en positivo no hace nada. Pero en inversa, ¿qué sucede en inversa? El negativo en el ánodo y el positivo en el cátodo, miren, se prende el LED rojo y suena el buzzer. Me está indicando que en inversa se está conduciendo, superando el voltaje de umbral. Ahí están viendo, ligeramente. En directa no. Y ahora esto tiene relación, ¿no? Ahí en directa no, ni siquiera el LED se enciende ligeramente, pero en inversa sí. Negativo con el ánodo y ahí. ¿Por qué sucede esto? Porque en inversa logra superar el voltaje de umbral, pero en directa también lo supera, 3.8 voltios, pero hemos dicho que el diodo no conduce en directa, ¿no? La corriente de conducción es muy pequeña, ¿no? Despreciable, hemos dicho eso en la teoría. Por eso es que no, ni el multímetro, siendo un multímetro semiprofesional, detecta y saber si está bien o no. Ahora vayamos con el más pequeño, para que vean igual. El negativo abajo, el positivo más grande, nada. Y en inversa, miren, ahí están viendo, nuevamente indirecta, nada. Se dan cuenta que esta extraordinaria herramienta, que es muy sencilla, con electrónica básica que le hemos desarrollado en el proyecto anterior, en el video anterior, vale la pena construirla. Igual le voy a dejar en el enlace. Es uno de los videos top que hice aquí en mi canal de YouTube. Pueden alimentarlo con 3.7 o 5 voltios. Ok, ahora, pero no nos vamos a dejarlo esto por un costado. No nos sintamos mal con el multímetro. Podemos hacer otra prueba con el multímetro que nos va a ayudar. Vamos a poner el multímetro por acá.
otra prueba con el multímetro que nos va a ayudar para esta parte del video. En voltios de los diodos no nos sirve, ¿no? Ya les he explicado. Pero ¿qué sucede si ponemos el multímetro en la modalidad de resistencia? Y aquí viene el tema. Recuerden, todo lo que es semiconductores lo podemos medir de preferencia en diodos, pero hay algunos semiconductores que también cumplen su función y podemos medir en la modalidad de resistencia, ¿ok? Vamos primero empezando por este. Vamos a empezar por este solamente, porque para no ser más grande el video. Este es en polarización directa. Yo me pongo en el centro y tengo, miren la resistencia, 4.24 megaohmios en el centro, ¿no? Lo estoy polarizando de manera directa, ¿no? De manera directa. ¿Qué sucede si yo me muevo hacia una fuente de luz? Y ahí podemos ver que la resistencia aumenta más, ya no es 4 sino 7, por encima de 7 megaohmios. Eso indica que la corriente de conducción indirecta es ínfima. Estamos hablando de megaohmios, y aquí la resistencia disminuye. Recuerden, mayor resistencia, menos corriente. Y ahora, ¿qué sucede si lo pongo a la inversa? Era megaohmios en conducción directa. A la inversa, el negativo al ánodo y el positivo al cátodo. ¿Qué sucede ahí en el centro? Vamos a ponerlo bien. Estamos hablando de kiloohmios, ¿no? Miren, 12 kiloohmios, y en la medida que yo me acerco a la luz, a la fuente de luz, esa resistencia al contrario disminuye. Miren, me estoy acercando a la fuente de luz y ahí ya no puede medirla, y cuando yo me alejo, la resistencia aumenta, ¿no? Ahí están viendo, la resistencia aumenta, y eso es un indicador que con incidencia de luz en polarización inversa, la corriente aumenta. Ahí baja la resistencia, es un indicador que sube la corriente, ¿no? Y acá lo inverso. Entonces, de esta manera podemos probar un fotodiodo en la modalidad de resistencia con un multímetro. No nos deprimamos, porque esa es una forma técnica válida de poder saber si un fotodiodo al menos conduce en polarización directa e inversa, que hemos aplicado los conceptos en la parte teórica, y después he visto ahora esta parte de cómo probarlos, ya sea con este multímetro o con mi herramienta casera que hicimos en el video anterior, que es muy pero muy recomendable. Ahora sí vayamos a la parte de la implementación de un circuito que les voy a mostrar a mano alzada rápidamente. Vamos a explicarlo y luego vamos a la parte práctica. ¿Ok? Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes. Ahora estamos con el circuito propuesto. Este es otro de los proyectos que hice un tiempo atrás aquí en mi canal de YouTube, un proyecto top de detector de objetos de alto alcance, de manera tal de que vamos a poder detectar el objeto hasta una distancia de hasta 30 centímetros. Un proyecto muy pero muy bueno que les voy a dejar en las tarjetas también. Y lo más importante es que en ese video no les dejé el circuito porque pedía que me sigan en Instagram. Ahora sí les voy a dejar el circuito en la descripción de este video y lo van a tener en cuenta porque lo vamos a hacer luego en la práctica, ya implementado con la tarjeta. Podemos ver que es un circuito muy simple, con pocos componentes. Vamos a usar un diodo infrarrojo como este, que ya les he explicado, con una resistencia limitadora de R1 de 100 ohmios. Todas las resistencias son de 1/4 de watts. La alimentación es 5 voltios. Tenemos el fotodiodo aquí, mirando hacia ese lado, polarizado de manera inversa, con una resistencia de 10K. Miren la polarización del fotodiodo. Tenemos VCC aquí, el más, tierra menos, y por lo tanto aquí es más en el cátodo del fotodiodo y menos hacia tierra. Entonces está polarizado de manera inversa. Si el diodo lo polarizan de manera directa, simplemente el circuito no va a funcionar. Ya le hemos explicado, hemos visto todos los detalles técnicos. La resistencia 10K es una resistencia limitadora de corriente del fotodiodo. Por aquí, cuando este diodo IR conduzca, va a circular una corriente aproximadamente por acá, una corriente directa entre 10 a 15 miliamperios. Siempre, por lo general, se utiliza una resistencia de 100 ohmios, entre 100 y 110 ohmios, cuando trabajamos con 5 voltios de alimentación para el caso del IR. Y esta resistencia se tiene que calcular obviamente con otros diseños que lo vamos a ver luego en otro video, cuando hablemos de diseños de circuitos electrónicos, que hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube. Un componente importante, como les decía, es que este fotodiodo, les decía, tiene una limitación de la cantidad de corriente que puede llegar hasta 300 microamperios cuando tiene una corriente de fuga inversa de hasta 300, y se le hace incidir una luz, puede llegar hasta 300 o 400 microamperios como máximo.
Eso no podría excitar un diodo LED. Para eso vamos a usar un amplificador operacional y para ello vamos a usar el LM358N, que es un amplificador operacional. Aquí estamos viendo doble. Son dos amplificadores operacionales. El pin 8 va a la alimentación de 5 voltios, el pin 4 va a tierra, el pin 1 es la salida y el pin 2 es la entrada inversora y el pin 3 es la entrada no inversora. Tenemos aquí a la salida del pin 1 va a una resistencia de 220 ohmios con un LED que puede ser cualquier LED rojo, verde, azul, anaranjado o amarillo. Ok, acá a la izquierda tenemos un trinpod R4 de 10K que va a cumplir una cierta función, que es lo que vamos a ver luego en esta parte de video cuando hablemos de el análisis técnico. A partir de ese momento vamos a hacer el análisis técnico paso a paso para que lo puedan entender, como siempre lo hago en cada uno de mis videos. Este es un video extenso, es un video sin límite de tiempo, así que no nos interesa el tiempo. Lo más importante es que tú puedas aprender. Si no, yo podría hacer un video de 10 minutos como lo hace todo el mundo y, bueno, si aprendes, aprendes, y si no, me da igual, ¿no? Pero no es así. La diferencia marcada entre este canal, tu canal, mi canal, es que vas a poder aprender paso a paso de la mano, sin importarnos el tiempo, sin límite de tiempo. Este es otro video top, como he dicho, en mi canal de YouTube, y para mí no me interesa el tiempo. Para mí lo más importante es que tú puedas aprender sin costo alguno. ¿Ok? Espero solamente que puedas valorar esta labor educativa que vengo haciendo para todos ustedes, no aportando algo, simplemente viendo mis videos, compartiendo. Si puedes aportar, en buena hora. A nadie no le cae mal un pequeño dinero o un pequeño aporte, pero no es la intención de este canal. Nosotros no lucramos. Lo importante de este canal es que compartimos sin nada a cambio. Y tan solo te pedimos algo muy simple: like y comparte. Podamos difundir conocimiento sin costo alguno. Ok, vamos a empezar a partir de estos momentos el análisis técnico, que este se llama muy básico. Alimentación 5 voltios. Este amplificador operacional está en el modo como comparador y por lo tanto se tiene que comparar con algo. La salida va a ir a un 1 a 1 lógico de manera digital dependiendo de sus entradas. ¿Y con qué lo vamos a comparar? Con un nivel de referencia seteado a través de este trinpod. El trinpod no solamente cumple la función de poder setear el nivel de referencia que va conectado al pin de la entrada inversora, sino también darle la sensibilidad del alcance. O sea, moviendo el cursor vamos a poder llegar a un alcance de hasta incluso de 30 centímetros. Por eso le llaman detector de objetos de alto alcance. Ojo, este es un diseño propio, un diseño mío. No lo van a encontrar en otro lado. De repente hay algunos cambios en otros lados, pero este diseño es de mi propiedad. Igual te lo estoy compartiendo. Entonces, dependiendo de cómo mueva el cursor, yo voy a tener un nivel de referencia aquí, en entrada negativa, inversora. Este diodo IR, como le hemos dicho, está polarizado con una resistencia de 100 ohmios, que puede ser hasta incluso 110 ohmios por defecto, y va a circular una corriente de 10 a 15 miliamperios en polarización directa. Y lo más importante es que mientras se conduzca este diodo en polarización directa, el diodo IR va a emitir una señal infrarroja hacia la parte externa. El fotodiodo, este viene a ser el transmisor, el diodo IR, el fotodiodo el receptor. El fotodiodo es el receptor polarizado de manera inversa, como ya hemos explicado, y cuando este señor, vamos a ponerlo así, IR y el fotodiodo aquí, si no hay ningún obstáculo acá, simplemente el diodo IR está enviando la señal, pero la señal no rebota y no retorna al fotodiodo. Y por lo tanto, aquí viene el tema interesante del análisis, es que esta señal del fotodiodo, de la resistencia, está conectada a la entrada no inversora, de manera tal de que si este voltaje de la entrada no inversora es superior al voltaje de referencia, porque estamos funcionando como un comparador, la salida va a ser un 1 lógico. Aquí va a ser un 1 lógico. Si este nivel de voltaje es inferior al voltaje de referencia, la salida va a ser 0 lógico. Entonces, ¿qué sucede si yo pongo los dos dispositivos ahí y no tengo un objeto que detectar? No hay nada. Mi mano, por ejemplo, no la pongo. Este señor está enviando la señal y este de acá simplemente no la está recibiendo. ¿Y qué sucede en estos casos? Va a suceder que, vamos a ponerlo a la derecha para poderles explicar, va a suceder que este fotodiodo no va a conducir. Hemos dicho que su corriente inversa de fuga en oscuridad, porque está en oscuridad, es muy pequeña, y por lo tanto este voltaje es 0 voltios, o muy cercano a 0 voltios. Este nivel de voltaje es inferior a este, y por lo tanto la salida aquí
hacerlo en rojo para que lo entiendan. La salida es 0, ¿no? Es 0 lógico, ¿no? 0 lógico. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede si yo acerco mi mano por acá? Más lejos, ¿no? Vamos a ponerlo más lejos, ¿no? Por acá. Pongo mi mano o un obstáculo de preferencia de color blanco. Recuerden que el blanco refleja mejor la luz que el color oscuro. El color oscuro atrae la luz, ¿no? Ahí no la refleja. Entonces, ¿qué sucede? El diodo IR emite la luz, el fotodiodo, la luz que incide sobre la mano se refleja y retorna, y el fotodiodo la recibe. Al recibir el fotodiodo, al estar polarizado de manera inversa, incide sobre su parte refractaria, y lo que hace es, él conduce dependiendo de la cantidad de corriente que le está llegando. Si yo tengo la mano más lejos, va a llegar menos corriente. Le llega corriente, conduce, y este nivel de voltaje, aquí, ya no es 0 voltios porque el diodo está conduciendo, ¿no? Va a ser aproximadamente entre 3 a, vamos a poner 3 voltios, o un poco más aquí, y por lo tanto ese voltaje va a ser superior al voltaje de referencia, porque esto es un comparador, y la salida va a ir a un 1 lógico, es decir, aquí la salida sube a un 1 lógico, haciendo de que el diodo LED, este diodo LED, se encienda. Mientras yo tengo la mano expuesta a esta distancia. ¿Y qué sucede si la mano la acerco? Lo que estoy haciendo es que la luz que incide va a ser más intensa, e incluso este voltaje va a ser mayor, va a salir 1 lógico, y el LED incluso se va a iluminar más porque estoy amplificando la corriente. Recuerde que son 300 a 400 microamperios que me entrega este fotodiodo a la entrada, en este caso no inversora positiva, y la corriente en el LED incluso va a aumentar. De esta manera, con esta señal aquí, en esta parte, con esta señal aquí, yo podría poner aquí, mandar esa señal a un microcontrolador como Raspberry Pi Pico, o incluso Arduino, o cualquier microcontrolador que soporte 5 voltios. Voy a poder excitar la entrada de un microcontrolador y luego ya hacer, por ejemplo, un secador de manos o un lavatorio automático por presencia de manos, y la verdad que los usos son impresionantes. Como ven, es un circuito muy simple y sencillo. Voy a mostrarles la prueba y algunos videos, parte de lo que hice un tiempo atrás aquí en mi canal de YouTube, que me gustaría que lo vean también, porque la verdad que fueron videos virales y que son de gran importancia para tu crecimiento. Ok, continuamos en la parte práctica entonces. Bien, en esta sección de la parte práctica podemos ver aquí la tarjeta que diseñé un tiempo atrás. Esta es la tarjeta de detector de objetos de alto alcance. Ok, aquí están viendo, tenemos el LM358, el diodo LED de salida, y tenemos el diodo IR y el fotodiodo. Acá le he puesto una funda negra, como les decía, para que no se dispare con la luz ambiente y no existan falsos negativos, la resistencia 10K y las resistencias de 1/4 watts. Adicionalmente se le ha adicionado, va a la redundancia, un dispositivo de control, el driver, para poder manejar esta bomba de agua, una mini bomba de agua. Okay. Y obviamente hemos usado alcohol. Este es alcohol de manos. Este proyecto, que es el proyecto dispensador de alcohol automático, lo diseñé en plena pandemia, en 2020 aproximadamente. El video es un video top que también les voy a dejar el enlace. Pueden ver todas las características técnicas de la parte del driver. La verdad que no es nada del otro mundo y muy sencillo. Son pocos componentes. Se alimenta con 5 voltios a través de un cargador de baterías, o incluso con una batería LiPo de 3.7 voltios, que puede llegar incluso hasta 4.2 voltios. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando conectemos la alimentación, el LED rojo se va a estar apagado, y yo ubico mi mano a esta altura. Lo que voy a hacer es, mi mano va a hacer que la señal del infrarrojo llegue y rebote hacia el fotodiodo. El fotodiodo procesa la información a través del comparador con el LM358N, y lo que va a hacer es mandar un pulso por el pin 1 de salida hacia un driver que fue conformado con 2 o 3 dispositivos, que incluso eso está en el video que les voy a dejar el enlace, y automáticamente el driver lo que va a hacer es activar la bomba, una pequeña mini bomba, y va a hacer que el alcohol se expulse mientras yo tenga la mano. Yo retiro mi mano, se apaga el LED rojo, deja de procesar la información al driver, y la mini válvula de agua no va a expulsar, en este caso, el alcohol, y deja de salir alcohol sobre este
dispensador de alcohol automático. ¿Ok? Obviamente se puede mejorar esto con un microcontrolador para controlar la cantidad de líquido, o en este caso de alcohol, que vamos a usar. Incluso también podrían ver otros mis videos de la grifería automática con este tipo de sensor, que es un circuito muy parecido a este, pero controlado con Arduino. Uno de mis videos top que hice un tiempo atrás, que también se lo voy a dejar. Y en estos momentos vamos a probar este equipo, este dispositivo, poniendo la alimentación ahí, y vamos a realizar la primera prueba. Ahí están viendo, es alcohol de 70 a 80, no es agua por si acaso. Nuevamente pongo mi mano y me limpio las manos. Como ven, es un circuito básico y elemental. Este es un controlador de objetos que lo hemos usado, de alto alcance, y que lo hemos usado para poder disparar, para este caso, este dispensador de alcohol, que lo usamos ampliamente aquí en mi canal de YouTube cuando empezó esta terrible pandemia del COVID-19. Vayamos con otro ejemplo práctico entonces. Vamos a hacer una prueba una prueba real de la vida práctica. Para ello vamos a usar nuestro módulo detector de obstáculos o de objetos, que lo tenemos acá ya armado, lo hemos visto en la implementación. Vamos a hacer uso de un pequeño Arduino Nano con un código de programación muy básico. Si desean el código, me lo hacen saber para enviárselo personalmente. Un código sencillo que lo pueden utilizar en la vida diaria, y un pequeño módulo, porque vamos a hablar de corrientes alternas, para controlar ya sea una pequeña electroválvula, una válvula de agua, o en este caso una pequeña secadora de manos. Para ello vamos a usar un pequeño módulo control doble por transistor. Este módulo lo construí un tiempo atrás. Voy a dejar aquí en los enlaces, en la descripción de este video, el enlace del video para el cual ustedes puedan verlo y realizarlo si desean. Y nuestra fuente de alimentación de 12 voltios. La alimentación alimenta directamente a Arduino Nano por la entrada de IN, y Arduino Nano entrega los 5 voltios para el módulo director de obstáculos o de objetos. Ok, estamos listos. Vamos a hacer una pequeña prueba. Por ejemplo, si tenemos este dispositivo conectado a en este caso, una válvula de agua, una electroválvula, yo podría acercar mi mano al caño o a la grifería, y una vez que yo me acerco, automáticamente activa la electroválvula y deja pasar el agua para que el agua caiga en mi mano. Por ejemplo, algo así, ¿no? Ahí, por ejemplo, podría yo lavarme las manos si yo tuviese una electroválvula. Pero en este caso no tengo una electroválvula, el sensor está detectando, y Arduino me programa un tiempo aproximadamente que yo le he dado de 8 a 10 segundos. ¿Okay? Ahora sí voy a hacer la prueba práctica ya con un secador de mano, de manera tal de que yo hago uso de las instalaciones del baño y podría secarme la mano de la siguiente manera. Vamos a activarlo, vamos a encenderlo. Acá a la derecha, estoy conectando la corriente alterna, me acerco en este caso a mi secador de mano, y se activa la secadora, y luego procedo a secarme durante 8 a 10 segundos. Después del tiempo se desactiva y está todo normal. Nuevamente quiero secarme. Como ves, es una aplicación práctica de la vida diaria y que lo vamos a usar aquí en este video con este detector de obstáculos. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Y más aún, continuando con este curso impresionante, aprendamos electrónica juntos. Si realmente amas la electrónica como yo y te apasiona, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mi video es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto usted, la audiencia, como este canal pueda seguir creciendo juntos. Asimismo, los invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Si no recuerdan los enlaces, se los estoy dejando también en la descripción de este video para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo, les indico que hemos habilitado las supergracias o super thanks. Puedes apoyar esta labor educativa dándome un super thanks, de manera tal de que puedas apoyar para poder adquirir los nuevos componentes electrónicos de los siguientes proyectos. Asimismo, les indico que también hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro de esta gran comunidad de electrónicos para que tengas una infinidad de beneficios, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener acceso a lo detrás de cámaras de cada uno de los proyectos que vengo haciendo semana a semana, y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber para que puedas mandar a fabricar tus propias tarjetas PCBs en el lugar que tú desees. Asimismo, te invito a que te suscribas a mi canal. Si no te has suscrito, suscríbete, y si ya te suscribiste, no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Este es otro de mis videos top de este curso Aprendamos Electrónica Juntos, y espero que lo puedan valorar
y apoyarme en esta labor educativa. Muchas gracias y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.